Su nombre, la presentación de su nombre. Ok, mire, Mario Flores para servirle. Mario Flores Tapia, originario de aquí del barrio de Cuitlapilco. Ok. ¿Podría contarnos un poco sobre la historia de San Mateo? La historia de San Mateo, pues la historia según la historia, según lo que me vinieron platicando mis antepasados y todo eso, se vino para se ubicó en esta situación, en esta zona en 1764. Porque anteriormente estaba en un paraje que ahora le llamamos San Mateo Viejo, que está por allá rumbo a Las Vías, que ahora ya debe haber quedado adentro del aeropuerto. Pero en 1764 se fundó esta iglesia. Y por recientes historias que se remodeló, no se remodeló, se reparó la iglesia. Nos platicaron los de Conaculta, que esta iglesia fue hecha en esos años 1764 en adelante, o más bien hacia atrás, que en 1764 se terminó, y fue hecha en 3 etapas. Debido a que se escarapeló toda la parte de arriba de la losa, o sea, de la bóveda, fue como se descubrió la historia de esa iglesia, porque nosotros teníamos pensado que se había hecho así, que de un trancazo, y no, según la historia, por las etapas que se descubrieron, en 3 etapas. Okay. Sí, ya fue reparada, ya se impermeabilizó ya todo. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Sobre el panteón, ¿tiene algunos datos que nos pueda contar? Sobre el panteón. La fecha exacta ahorita no me acuerdo, pero ese panteón ya consta de 3 partes. El primer original panteón fue en 1902, algo así. Y de ahí en 1970 aproximadamente ya no había cupo y se amplió a lo que todavía el terreno en sí daba. En 1974, algo así. Y ya últimamente hace como 12 años, se hizo otra ampliación. Ahora pues quedó en 2 partes, porque ya del antiguo ya no quedó más que la pura puerta y pues nada más. La pura puerta es la misma que se hizo hace cuando era el panteón original. Porque como en todos los barrios, anteriormente a que hubiera panteones, se enterraban en los atrios. Aquí todavía había vestigios, ya últimamente ya la modernidad fue barriendo con ellos, pero todavía había vestigios de tumbas que ahí existen todavía, porque todavía existen a la fecha. ¿Últimamente se ha hecho alguna excavación o algo en la que se hayan encontrado huesos dentro de la iglesia? No. Nomás quedan los puros vestigios, que son las lápidas formadas por tabique. Todavía iba a quedar alguna que otra, porque antes estaba lleno. Cuando era yo niño, allá en 1960 y tantos, había todavía tumbas, o así que no reciente, lógico, sino que todavía había tumbas ahí, que son lápidas que estaban, y algunas hasta en capillas, en las esquinas se acostumbraban poner capillas, y en vez de enterrarlos ahora sí que bajo tierra, se hacían en las meras esquinas unas capillas, unas tumbas, y ahí quedaba. Que todavía yo conocí una allá en 1960 todavía había una en la mera esquina. Éramos niños y nos gustaba ir a ver qué había, pues había un difuntito que era de niño, pero todavía de la tierra para arriba y no para abajo. ¿Cómo se celebran acá las fiestas de Día de Muertos? Pues aquí, mire, por costumbre, como nos las inculcaron nuestros padres, es el día 31, que supuestamente, que se celebraban en ese tiempo los parvulitos. Se supone que eran los niños que morían sin ser bautizados, sin tomar nada, que eran naciendo se morían, se llamaban los parvulitos. El día 31, el día primero era de los niños, porque según la historia que cuando mis padres todavía nos los enseñaron, era el día 31 a las 12 llegaban los parvulitos. El día primero a las 12 se iban los parvulitos y llegaban los niños. Y el día 2 se iban los niños y llegaban los grandes. Esas eran las celebraciones que originalmente se celebraban aquí. Y ahora ya nomás es el día 1 y 2 y ya no hay que parvulitos, que nada. ¿Cómo se celebran? Pues poniéndole ofrendas y ceras, porque a mí me enseñaron todavía a poner ceras. Ahora ya se ponen veladoras y esas cosas, pero a mí me enseñaron a poner ceras, y a cada difuntito era una cera por cada alma.
y sus ofrendas, su fruta, sus flores y detallitos de esos que todavía existen, a la fecha todavía existen. Bueno, este año quién sabe, ¿verdad? pero todavía existen, sí. Todavía el año anterior todavía se está celebrando, se celebró de esa manera. ¿Qué elementos son los principales que integran las ofrendas aquí en la comunidad? Pues principalmente la fruta, el incienso, la flor de cempasúchil y las ceras. Sí, son los elementos más que aquí más característicos, sí, porque pues aquí todavía estamos a la antigüita. Esos son los elementos básicamente, que sí se acostumbra ahora ya las famosas calaveritas, y pues ya tiene varios años que se siguen acostumbrando, pero pues los elementos básicos son esos. Okay. La flor de cempasúchil, el incienso, la fruta y las ceras. ¿Qué celebraciones se llevan a cabo acá durante el Día de Muertos? ¿Hay misas? Bueno. Pues durante el Día de Muertos se hace una sola misa en el panteón. Es el único día, y se repican todavía cada día, hacia el día 31, el día 1 y el día 2 se repican, se dan repiques de campana a las 12 del día, de cada día. Y de ahí, pues la misa ya nomás se celebra una sola misa el día 2 normalmente es a las 9. A las 9 de la mañana es normalmente a la misa. ¿Cómo se vive la cuestión de la muerte aquí en San Mateo? Cuando entierran a una persona, ¿hay alguna celebración que llevan a cabo? Por ejemplo, una procesión o algo así. Sí, por ejemplo, aquí todavía tenemos las costumbres de velarlos como normalmente se acostumbra. Se velan, pues ahora sí que si la familia tiene dinerito, pues se le llevan un rato de bandas, y si no, pues de ley, con música o sin música, se rezan rosarios, se acompaña a los deudos. Si usted puede llevar, se les acompaña llevando pues que el azúcar, que el café, que el pan, que todo eso. Y le digo, si hay para una banda, se pone una banda. Ya el día de los muertos, ya el día del entierro, pues igual si hay padre o algo, se entierran con misa, con su procesión, últimamente hasta con cohetes, con banda. Esas son las tradiciones. Parte de las tradiciones. Y de ahí, por ejemplo, los 9 días se les reza sus rosarios. Normalmente, si el vecino es humilde, se apoya con lo que se puede, los vecinos, amigos y todo eso. Le platicaré una historia que ya se borró, ya no se acostumbra aquí. Yo recuerdo cuando era yo niño, que todavía, por ejemplo, había un difuntito y dejaban de trabajar los grandes. Dije yo cuando era yo niño, ahora yo no trabajaba, ¿verdad? Pero dejaban de trabajar los grandes por ir a ayudar a rascar a la sepultura, por acomedirse en ayudarlos. Actualmente ya no, actualmente hay que pagar para hacer la sepultura, para hacer eso, y antes no. Todos los vecinos llegaban a rascar, a carrear lo que se requería y todo eso. Ahora ya hay que pagar el panteonero, los panteoneros, ya está. Hay grupos especiales que se dedican a trabajar y hacer eso. Sí. Y ahora, por ejemplo, ¿hay familias o personas que se dediquen en específico a eso? Pues sí, hay personas que sí se dedican, no que se dediquen al 100, son albañiles y se prestan para hacer esos servicios. Se prestan, o sea, se rentan, se alquilan para hacer esos servicios. Hay dos familias, aquí dos familias que son las que, pues, como son albañiles, pues ahora sí que eso no avisa, ¿verdad? No te dice para el lunes, no. Entonces el día que sea, y como son albañiles y trabajan por su propia cuenta, dedican, los rentan y sí se prestan para hacer esos trabajos. Sí. ¿Nos podría contar un poco sobre algunas leyendas de aquí de la comunidad que haya? ¿Algunas leyendas en cuestión de muertos? De muertos, de lo que tengamos. Bueno, como leyendas, y de igual, pues ya han desaparecido muchas, y a lo mejor ahorita a la mente no me vienen todas, ¿verdad? Pero por ejemplo se hablaba antes de las antiguas brujas, que por ejemplo en lo que es el llano, o lo que sí todavía sigue siendo llano, que venían muchas brujas, que se veían luces en la noche y decían que eran brujas, nos decían cuando éramos niños que eran brujas, que porque se veían, hay mucha luz, y pues antes no había aeropuerto, ¿verdad? Sí. Otras, por ejemplo, pues más que como leyendas, como mitos, ¿no?
que no se podía hacer una cosa, que no se podía hacer esto, que por este y que por el otro. Por ejemplo, ¿qué le puedo platicar? De las brujas sí me acuerdo que las veíamos incluso pararse en los árboles. Por ejemplo, mi esposa, sus papás fueron de la última, bueno, de la calle México hasta allá. Un tiempo que iba a cuidar a su mamá, a su papá, luego decía que oía un ladridero de perros y que se oía ese famoso grito de la Llorona. Le digo, ay, ¿a poco lo oías? Dice, sí. Y se venía todo el camino, todo lo que es la México, y se venía yendo el ladridero de perros, conforme iba avanzando, hasta llegar al panteón. es lo que uno de esos. Otra ocasión, ella misma iba a trabajar temprano, entonces iba de aquí al mismo orilla, y dicen que una ocasión se le presentaron, iban en una camioneta, y se presentó una luz, pero intensísima, que se tuvo que parar el chofer, y se quedó sin moverse, hasta que la propia luz se fue desapareciendo poco a poquito, ya fue como pudieron seguir avanzando. Nunca supimos qué fue eso. Y por ejemplo, en la iglesia no se contaba alguna situación de que se apareciera algo, o de que se escucharan voces, o... No, fíjese que no. ¿De la iglesia no? De la iglesia no. ¿En el panteón? Pues así tal como en el panteón, no. ¿Tampoco? Fíjese que tampoco, aquí no, luego mejor yo me he enterado de otras leyendas, por ejemplo, bueno, como ejemplo dicen que en la iglesia de San Juan y la iglesia de Santiaguito, que hace muchos años, o no sé qué, había unos aparatos, o sea, de madera que se llamaban las parihuelas, y que en tiempo de que había un difunto en alguno de los dos pueblos, que las parihuelas normalmente se guardaban en los campanarios, que la gente veía cómo las parihuelas se salía de una iglesia y la otra de la otra, y se daban unos entres que nomás se oían los puros ruidos, los maderazos, porque eran de madera, que era por pelearse por el difunto que había en uno u otro pueblo. En esa sí me platicaron esa historia de San Juan y Santiaguito. Aquí no, gracias a Dios no. Pues no, nunca ha habido una de que se espante uno, que porque está uno en la iglesia. Espanta nuestra conciencia, porque luego el que no tiene miedo, por ejemplo, cuando se muere un difuntito, ahora ya no lo hacen, porque ya la gente misma, como ya somos ya son de otra religión, ya les molesta que las campanas suenen, por ejemplo, a las 12 de la noche. Otra historia, de cuando hay difuntito, se daban la oración o se tocaban las campanas a las 8 de la noche, y 12 de la noche. Ahora ya no se deja, ya la gente dice que no, que porque se oye muy triste, que porque se molesta, ya no lo dejan que las toque, ya nomás en la mañana y en la tarde y en el día, pero antes se tocaban a las 12 de la noche. Le preguntaba a mi papá que para qué era, dice que para encaminar a las almas. Bueno, está bien. Sí. Y acá sobre los predios que están a los alrededores, que rodean la comunidad, ¿no hay alguna historia que se cuente? Pues la laguna que cobró algunos, que ahora ya no existe la laguna, pero existió una laguna que era la lagunita de San Mateo, y ahí sí hubo varios difuntos ahí que el agua se los comía. Bueno, no se los comía, ¿verdad? Los ahogaba, y de eso yo sí recuerdo todavía. Varios difuntos se ahogaban con o sin razón, pero se ahogaban ahí en la laguna. ¿Hasta qué año desapareció esta laguna que nos comenta? Pues todavía yo calculo, eso no es verídico, porque pues a lo mejor ya la mente me está fallando, pero cuando yo tenía ¿qué le diré? 14 años, o sea, hace 40 años, no, 50 años todavía existía, en su totalidad. De ahí, como se hicieron minas de arena, en los predios de la laguna se hicieron minas de arena, entonces ya el agua se fue por esas minas y fue como se acabó la laguna. Pero todavía póngale 40 años, todavía existía. En esa laguna era muy bonito porque ahí había acocil, ajolote, en la época de agosto a diciembre. Llegaban las aves silvestres de Florida, que eran los patos, el pato bocón, el golondrino. Llegó a llegar aquí hasta un animalote grande que se llama el pelícano.
llegó a llegar aquí una parvada de pelícano, y eso sí yo me acuerdo, una parvada grande, de eso fue que el pelícano es un animal grande, igual llegó a venir cuando existía esa laguna todavía, eso yo lo vi, eso no me lo contaban, eso sí lo vi yo, pero ya posteriormente pues ya se acabó, ya dejó de llover, y luego ya la poca agua que había ya no duraba porque se fue por las minas de arena. Okay. Bueno, pues yo creo que sería casi todo. Nada más, si nos pudiera dar un mensaje para las nuevas generaciones en cuanto a la preservación de la historia, todo esto. Sí, porque si gusta les puedo platicar, ahorita se me vino a la mente de qué vivíamos, por qué vivíamos en esa época. Aquí, en esa época, estoy hablándole de los 60s y 50s, 50 no los viví yo al 100% porque yo nací en el 55, pero en los 60 todavía yo recuerdo de qué vivía. Era un pueblo muy fructífero este pueblito porque había la industria del papel, el sombrero de papel. Era el sombrero de papel, era la falda y todos los vecinos, que no eran muchos más bien, eran unos 20 gentes, se dedicaban a esa industria, fabricaban su papel y lo llevaban a la Ciudad de México y a la ciudad de Tehuacán, Puebla. Allá se los compraban todo. En ese tiempo había magueyes, muchos magueyes, y por ejemplo cuando se trataba de pintar la falda del sombrero o el sombrero, todos los magueyes en cada punta, en cada penca, se ponía a secar un sombrero, se veía muy bonito. Era muy vistoso. Era muy vistoso y pues era una industria que sí tenían sus tallercitos, como hoy tener los talleres de mezclilla, en ese tiempo tenían sus talleres de fabricación del sombrero. Y al que tenía 5 máquinas ya era un taller grande en ese tiempo, porque no éramos muchos, pero sí daban batalla para mantener la población. Esa es una historia que nunca se me va a olvidar porque yo todavía viví esa época. ¿Y por qué se acabó esa industria? Porque ya en vez de dar la fabricación a los talleres de los pueblos, o por lo menos de esta zona, creció la industria en el mismo distrito, por decirlo, y ya no lo daban a maquilar, sino ya lo hacían ellos mismos. Había una fábrica aquí en Zumpango, esa se llamaba de falda, era un sombrero de cartón con tela como cambaya. Sí conocen la cambaya, sí, ¿verdad? Bueno, como cambaya se forraba por abajo y por arriba con un espesor de unos 3 milímetros. Esa era la falda y nomás se armaba una copa y de ahí se hacían esto. Pero lo mismo también se daba aquí. Ya después creció la fábrica allá y ya no dieron a trabajar. Entonces ya tuvieron que irse. Se acabó esa industria. Ya tuvieron que irse buscando otras. Y en esos tiempos, acabando esa industria, empezó la del pantalón. Aquí en San Francisco, en Santana. Fue como la transición. Fue como la transición, pero ya no todos la siguieron, porque sí hubo una temporada en que se acabó. Entonces mi padre sí fue uno de los que continuó pues al ya no tener la fabricación del sombrero, tuvo que aprender a hacer el pantalón, y con las mismas máquinas, pues hacer el pantalón, que era muy rústico porque eran unas máquinas muy lentas, y para el pantalón actualmente pues ya se necesita otra maquinaria, pero en el transcurso de la transición de esa industria todavía se pudo sostener mi papá con esas. Bueno, no mi papá, también mucha gente de aquí, bueno, no muchos, estoy diciendo que eran 15, 20 gentes, no eran muchos, pero no la mayoría no se quedó con el pantalón, la mayoría emigró a otros lugares. También por eso acabó de desaparecer en esa época el pueblo, y hasta que volvió a resurgir ya. Ahorita ya somos muchísimos, antes éramos muy poquitos. Sí. Entonces ya, nada más para terminar, si nos pudiera dar un mensaje para las nuevas generaciones de la importancia de la historia, de que conozcan esta parte de las tradiciones, de las costumbres, y que para que no se pierda. Pues sí, o sea, sí, yo les recomendaría, por ejemplo, les pediría yo a los jóvenes que se enfocaran más en las tradiciones de sus propios pueblos, porque la historia es el cuerpo del alma, o al revés, el alma del cuerpo. Y si nos quedamos sin historia, ¿de qué vamos a platicar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? Porque aunque no les deje uno, ¿qué le diré? Algo económico, pero la historia siempre tendría que persistir. Y la historia se hace solo así, platicándolo de generación en generación y comentándolo para nuestros próximos futuros jóvenes.